Cuando ustedes hablan de vigor híbrido, está aquí. Aditivo, sí. Que no te va a transmitir. Cuando hablan de la heterosis, Hablamos por transmisión. Sobre de la regularidad. Eso está aquí. Porque esa es la región aditiva, lo que se va a transmitir. Cuando hablan de la región no aditiva, de la parte de genética, están hablando de eso. De dominantes, de sobredominantes y epistatos. ¿Sí? Eso no se transmite. En cambio, el valor de cría sí se transmite. Lo que es la parte del vigor híbrido heterosis no se transmite. Se da en ese individuo y de ahí no se va a transmitir. Porque está en esta región. Ahí es donde está la dominancia, todo lo que es el modelo de dominancia, o el modelo mendeliano. ¿Qué trabajo Mendel? Con dominancia, recesividad, el otro mecanismo sobre dominancia, codominancia, epistasis. Epistasis no la hizo referencia, sino que después se descubrió su trabajo, ¿no? Él estaba haciendo, hizo la vaina y no sabía qué estaba haciendo. Y así es poco a poco. Es importante resaltar que solamente la característica bioeconómica que se encuentra bajo el control de estos genes es la que expresa heterosis. De los no aditivos. Que son capaces de expresar heterosis y tienen valor de debilidad baja. La característica controlada por genes aditivos donde valores de debilidad son medios o altos no son susceptibles de expresar heterosis, aun cuando pueden ser efectivamente modificadas mediante selección. ¿Cuáles son las características de edad media o alta? Producción de leche y crecimiento, que es el cambio. ¿Sí? Entonces van a ver, aquí yo les traigo un ejemplo de cómo una característica influye más sobre otra, según su nivel de valor de cría. Usando la heterosis. A efectos ganaderos prácticos, la heterosis es la diferencia entre el promedio de los cruces recíprocos de F1 y el promedio de las razas paternas, lo que les estoy hablando. La heterosis es la diferencia que ocurre de esos progenies, es decir, la F1, en relación al promedio de sus padres, que eran razas puras. En la forma. Hablemos de heterosis. Árboles. A ver, tiene su duda. Primera forma, que es el porcentaje de heterosis. HT. Si apareamos toro cebú con vaca criolla, preparada, prestarle atención porque lo expliqué. Si apareamos toro cebú con vaca criolla, ¿qué podemos ponerle cebú aquí? Un 10. Un toro cebú. Con una vaquita criolla, que es un portátil, ¿no? Un limonero, una monosemana. ¿Cómo podríamos decir el grado de heterosis a obtener en la progenie en términos de peso al destete? ¿En qué estamos trabajando? ¿Cómo? Ajá, entonces con la criolla, pero peso al destete. ¿Con qué característica estamos trabajando? Carne. Con carne. Ajá. No estamos trabajando con leche. No. Este ejemplo es con carne. Julio, hermano. Si asumimos que los becerros cebú criollo promedian de 160 para el cebú y 140 para el criollo, en puro, ¿no? Estamos hablando de papá, mamá, son puros. Uno es puro cebú, uno es puro criollo. Uno promedia 160 y el otro promedia 140 kilos al destete. Y que los becerros F1, es decir, el producto de ellos dos, de dicho cruzamiento, pesan al destete 165 kilogramos. ¿Mejoró o no mejoró? Sí. Mejoró, ¿no? 10%. Ajá, el porcentaje de heterosis producido por el cruzamiento de esas dos razas se calcula con la siguiente fórmula. Dijimos que la heterosis es el vigor híbrido. Entonces, el promedio de la F1, que serían 165, sobre el promedio de los progenitores, promedio de las razas paternas, que serían 150. ¿De dónde sale ese 150? La media. ¿De la media de qué? De la De los producción padres. de los padres. Ajá. De la media de los padres. Claro. Que 160 más 140 dividido entre 2 es 150. 150. Y que se te duerme la pregunta.
Ella porque la preparada y tiene 19 5. Ah, ya que estar jugando Pokémon y tienen entiendo. 7 de 10 para abajo, presten atención. Puedo subiendo. Ajá. Si yo coloco el 165, que es el promedio de la F1, y los 150, que es el promedio de los padres, el peso al destete, estamos hablando de Carmen, entre el promedio de los padres por 100, me da 10%. Ese es el porcentaje de heterosis. Es decir, el porcentaje de sus genes, de su genotipo heterocigoto a través del resultado de este cruce, de cebú y criollo. ¿Y cómo se sacó? A través de sus, en este caso, pesos al destete. Todos esos genes involucran ese peso al destete, la porción heterocigota que producen la heterosis o el vigor híbrido es el 10%. Con el 10% yo mejoré esa característica. Hasta ahí quedamos, hasta ahí. Sí. Vamos a ver en producción de leche. Apareamos igual, dos individuos, la raza A y la raza B. La raza A es pura paja y la raza B es pura pavesca. La raza A produce en promedio 4.000 litros por lactancia. La raza B produce 6.000 litros por lactancia. La F1 produce a través del cruzamiento de A por B, produce 5.500, ¿verdad? Para la raza sí, pero la B no. Para la raza A sí, pero para la B no. Buena observación. Pero de repente la que vos podés tener es la raza A. Ese es tu finca. La raza A vos la tenés. No podés tener la raza B. Y usaste un proceso de cruzamiento. No Y devuelvo. pasaste de 4.000 a 5.500. En tu finca mejoraste. Produciendo. Calculector. 5.500 menos 4.000, 1.500. 1500. Ajá. ¿Tú usas la calculadora para eso? Claro, ya va a ver. ¿Ustedes creen que yo hago las cosas porque no tienen que hacerlo ustedes? Uno no es el ejemplo de ustedes tienen que hacer paso a paso. Yo comienzo a sacar la calculadora porque 1.500. En fin, 100 animales. Aumentaste 150.000 litros por la leche. Diablo. Y estáis vendiendo la leche en 0.45. Verga. Está ahí bañada, mijo. 67.500 dólares que entraron en ese año. Señor, muchachos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Como a usted le gusta hablar de plata y de nota, yo le estoy hablando de plata ahorita. Mejor de plata. La pasada hablé de nota, ¿no? Hablé de plata ahorita. Esa no. Esa diferencia la obtuviste en tu finca solamente por el hecho de haber cruzado. Y vos diréis, no, yo sí voy a cruzar. Resulta, imagínate, si en este año produce 60.000 litros, 60.000 dólares más, es decir, de 820 por lo menos. Digo, si no te gusta la clase, vamos a la recta final. ¿Sí? Entonces, volvemos a la misma fórmula de heterosis. 5.500, que fue lo que produjo el promedio de los F1, menos el promedio de los progenitores, de los padres, que fue 5.000. 4.000 a 6.000 dividido entre 2, sacar la fórmula, la calculadora y lo dividiste a 5.000. Dividido entre 5.000%, te da el 10%. Ahora, esta pregunta, esta duda te va a surgir. Pero aquí me dio 10%, y en el anterior me dio 10%, pero aquí mejoré más en relación al promedio. No estamos hablando de las mismas características, estamos hablando aquí carne, en la otra leche. Presten atención a esto. Aquí carne, peso al destete. Pero vean que este 165 es más que este o este. Es decir, el 165 producto por ese cruzamiento es mejor que el mejor de la raza anterior. ¿Cierto? O es superior. Porque hubo un vigor En este híbrido de la caso, raza según. La raza 1A
4.000, la otra 6.000, pero el resultado, ¿dónde está? 5.500. Es intermedio. Es intermedio, un poquito más arriba de la mitad, ¿no? Pero debió haber sido superior, ¿no? Es decir, si este era 4.000, si nos basamos en el anterior, si este era 4.000 y el otro era 6.000, esperábamos un 7.000, ¿no? 6.500 por lo menos. 6.500. ¿Sí? Y no pasó eso. ¿Por qué? Y los dos tienen el mismo nivel de heterosis. Por la gravedad. Este es por la heredabilidad de esa característica. ¿Por qué? Porque la de leche es media. La de carne no. Este era programador. ¿Y qué voy a decir para que tenga ¿Ves? reparador? Usted diciendo que Newman ahí la tiene. Desvalorizando a Como la mujer. ¿Ves? La preparadora. Ponte, Valeria. En ambos casos, que fue 10% de Aquí somos todos. Ah, pero una característica tiene mayor valor de cría que la otra característica. Entonces, la heterosis puede ir en contra del valor de cría o puede ir en favor del valor de cría. Como la característica de Carmen tenía mayor valor de cría, es decir, mayor heterosis, heredabilidad, la diferencia fue mayor, a pesar de que la heterosis, tanto en el ejemplo de carne como en el ejemplo de leche, fue 10%. ¿Sí? Bueno. Entonces, el uso de los cruzamientos. Eso tiene que grabar en el cerebro. Y todos. Porque poco a poco vamos a ir explicando. Porque no sé si notaron que yo le hice una pregunta. Ella va a seguir cruzando, ¿no? Si ella no sigue, ella se para y se va. Se para y se va. Y dice, no, aquí la pegué. Ya yo encontré los cobres. Cuando yo vaya a una finca, lo que voy es a cruzar, a cruzar, a cruzar, a cruzar, a cruzar. Porque cada vez que cruce, tengo más. Más leche, más carne, por consiguiente más dinero, o más ingresos. Y le voy a decir al dueño, necesito un bono, papá. Ahora no quiero un bono, ahora quiero un porcentaje de la producción. El porcentaje que tenés aquí no lo va a tener. Entonces a le viene que no se debe haber parado. Ya, bueno. Los creadores argumentan varias razones. Uno, ¿por qué usan el cruzamiento? Porque evitan consanguinidad. Recuerden que el cruzamiento es el apareamiento, la reproducción, ¿verdad? El cruzamiento entre individuos que no son similares. Están más alejados del promedio de esa población. En consanguinidad es todo lo contrario. Entonces, usar eso, he visto eso, ¿no? A nivel de criador. ¿Quién más clara la existencia de un gen recesivo nocivo? Ella está vendiendo animales y quiere enmascarar ese gen recesivo, o en su finca quiere enmascarar, utiliza el cruzamiento. Listo. Pero las razones de índole genética más importantes para hacer cruzamientos son: 1. Producir vigor híbrido o heterosis. Y 2. La complementariedad. Vean que esta palabrita la habíamos visto. No la habíamos visto hasta ahorita, ¿no? La complementariedad de las razas. Esta es una de las razones fundamentales por las que se utilizan los cruzamientos aquí. Lo que pasa es que la gente a veces se para creyendo que ya, hasta aquí llegué con la información, Pero no. y ya soy un taco. Y no, todo esto es un proceso en conjunto: selección, cruzamiento, consanguinidad. Todas esas son herramientas que ustedes tienen que utilizar. Si se paran en una y no prestan atención a las otras, ahí es donde estamos fallando hoy en día en Venezuela. Quizás poco a poco se va haciendo más cultura, ¿no? Pero es una de las razones, porque si existiera mejoramiento, no seguiríamos con el mismo nivel de producción, ¿no? Estuviéramos mejor. Cada día un poquito mejor. Entonces, ya vimos esta palabra, complementariedad. Entonces, las dos razones de índole genética: uno es producir vigor híbrido o heterosis, 2 es complementariedad. Y esta es una de las razones más importantes. ¿Qué es la complementariedad? ¿Qué es para ustedes ser complementario? Lo que no tiene uno se lo puedo dar con el otro en el cruzamiento. Si lo explicas así en términos, es la media naranja, ¿no? Pues se complementan, ¿no? Ay, verga. Es uno de los usos principales junto a la producción de biológicos, pero la principal es la complementariedad. Entre las especies razas han tenido tipos biológicos diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿para qué yo utilizo
el golpe. Creo que lo hicimos el ejemplo de atrás. Allá está. El ejemplo. Yo hago, ¿no? Hicimos un ejemplo aquí, si no sé si se acordarán, que tuvimos una interacción entre él y yo, donde él era el veterinario y yo era el ganadero, ¿no? Y hicimos una finca, estamos ubicados más chiques. Y lo hicimos cuando en el primer bloque. Y vean que lo estamos usando ahorita otra vez en el tercer bloque. Yo le dije, venga, yo quiero tener un sistema de producción de leche especializado, con puro golpe, porque 40, 50 litros cada una, con eso pago rapidito sí, pago rapidito la inversión. Y entonces él vino como veterinario y me dijo, no puede tener más chico. ¿Por qué? Y entonces me explicó todo esto. Y llegó hasta aquí. Y entonces ya ahí él me hizo este ejemplo. ¿Sí? Toca mano. Ajá. Y él me llegó y me dijo, pero podemos hacer algo. Podemos cambiar tus vacas de 2 litros. No vamos a tener una de 40, pero podemos tener una de 15. Bueno, vamos a sacar la cuenta. ¿Cuánto necesitamos? ¿Hasta dónde voy a hacer el equipo de ordeño? ¿Cuánto es la inversión que yo tengo? ¿Cuánto tiempo lo voy a pagar? Etcétera, etcétera, etcétera. Que eso lo va a ver en gerencia agropecuaria y producción. De toda esa materia la van a tener que unir, la van a tener que unir vos para poder llegar a ese tema. Pero de esta materia se va a llevar esto. Vas a decir, bueno, no podemos tener la orden pura, pero te voy a mejorar ese promedio de producción. Vamos a cruzar con Holcim y vamos a tener una F1. Y eso nos va a llevar a la complementariedad. Pero tiene el... Donde una raza, quizás yo no la pueda tener aquí, me va a dar unos beneficios, porque por ejemplo me va a dar crecimiento, que es carne, o me va a dar como la Holstein, producción de leche, pero no puedo tener la Holstein aquí. Pero la otra raza que sí tengo aquí, la raza B, el nombre tenía Brahma, no tiene producción de leche, quizás su crecimiento no sea menor, pero está adaptado, por eso se reproduce. Al yo hacer ese cruzamiento, me va a originar un individuo, en este caso un F1, donde no me va a producir tanta leche quizás como pero mucho más que aquel. Este no va a parir aquí, no se me va a preñar aquí, pero ese sí, y aquel se preña, y él también. Entonces ese individuo producto de esos dos se llama complementariedad. Una pregunta, que nos dijeron su técnica, pero no recuerdo. ¿Y cómo yo sé que se va a heredar lo bueno y no lo malo? No se debe. Por eso, no, cualquiera de los dos se puede heredar. O sea, es un... Puede pasar un 50-50. Ya lo vas a ver más adelante, que es algo empírico, pues, de acierto y error. ¿Sí? Pero a mayor información, más seguro. Mayor aceptación. No es lo mismo pasar por la misma calle con GPS, que pasen todos los días por la misma calle y otros se vean tan buenos. ¿Qué pasaría si el producto de la raza A y la raza B que sale se cruza, se vuelve a cruzar con una raza A? Eso lo vamos a ver más adelante, no te adelantes. Eso lo vamos a ver más adelante, que es lo que Bájenle dos. Seguimos cruzando y voy a generar más plata, sí. Bájenle dos vamos a ver por qué. Entonces, es muy importante que se lleven este concepto en su cabecita grabado, porque seguro se lo van a preguntar. Y seguro no solamente se lo van a preguntar, sino que lo vas a aplicar. Lo vas a aplicar en el campo. Y vas a hacer... Pero dígame, yo lo paso. Ah, bueno. Perfecto. Vamos a decir. Miren que la complementariedad, a través del uso de razas especiales como la voz Tauro, aumenta. ¿Qué beneficio nos trae las razas especializadas, que son voz Tauro, que no podemos tener aquí en el trópico? Uno, producción, fertilidad, precocidad. Las índigo, que son las cebú, Brahma, todo eso que vimos ahí. Adaptabilidad, resistencia, habilidad de pastoreo. Habilidad de pastoreo. Aquí, ¿cuál es el principal alimento? Pasto. El pasto, lo más barato, ¿no? Sí.
¿no? Allá alimento concentrado, voy a ver si tu finca va a tener puro alimento concentrado. Bueno, Lo ahorita, máximo que podéis llegar. ahorita he es escuchado opción de... uno, tirando un kilo. ¿Cierto? Opción 2, y es lo más vergatario, es ración total mezclada. Donde casi que producen todos los alimentos en la finca. Comprarán uno que otro, pero lo grueso, lo principal se produce en la finca como forrajes. Ya sea O bloques heno, nutricionales. el heno, y le da el pasto a través del heno, la fibra, o el silo, y así sucesivamente, en mejor calidad. Y que tiene más fibra y se lo da. Eso merece inversión, pues tenéis que rastrear, tenéis que sembrar, la cosechadora va a andar por la plata. Entonces, no cualquiera lo hace. Y menos ahorita no hay crédito. No cualquiera lo hace. No eres daltónica. Ciertas empresas lo hacen y es lo más cercano a estar muy bien en la nutrición del animal. Pero es costoso. Inclusive, para poder repartir ese alimento necesitáis mezcladores o mixers. Que pueden ser de 5.000 kilos, según la cantidad de animal que tengáis. O una gandola con el mixer atrás de unos 18.000 kilos por cada viaje. Es una inversión algo cuantiosa, ¿no? Vean lo que produce. A través de eso produce el mestizo. Lo llamaremos mestizo, pero en realidad no es un animal cruzado, pues sabéis de dónde viene, ¿no? Que produce complementariedad y heterosis. ¿Viste vos? No, vos, Ajá, razones comerciales del uso del cruzamiento. Los productores comerciales de carne y leche pueden obtener los mejores resultados a través de 3 razones. Por usar el cruzamiento por 3 razones. 1. Le permite la obtención y el eventual uso racional de la heterosis. El ejemplo que hicimos ahorita con el ganado, ¿no? A través del cruzamiento, el primer paso, hay complementariedad y heterosis. Entonces pasé de animales en mi finca, por su conocimiento de él, como veterinario, yo pasé de mis animales de 2 litros en promedio a animales de 15 litros en promedio. 15 menos 2, 13. Ajá. Por 0.45 si estoy vendiendo leche de vaca, ponerle un precio. Entonces, estamos ganando 5.85 litros de leche por cada, de dólares por cada animal que tengo en esa finca a través de, gracias a él. Si tengo 100 animales, son $585 diarios que empecé a recibir extra por ese tipo de cruzamiento. Lo otro es el uso de la complementariedad, que es otra vez el mismo ejemplo. Y lo otro es incorporación de genes exóticos. ¿Cómo es eso? ¿Eso lo habíamos visto ya? No, esto es otra cosita nueva. Genes exóticos. Genes exóticos para nosotros son lo que está externo, lo que está afuera que no podemos tener aquí. Ejemplo, los genes del voltio. Son genes exóticos para nosotros. Y lo vamos a poder introducir, a pesar de que no lo podemos tener per se, el toro o la vaca fuerte en nuestra finca, porque no está adaptado al sistema, podemos introducirlo. ¿Cómo introducirlo? Hoy en día hay muchas tecnologías. Una tecnología básica de reproducción. ¿Cuál es por ahora? Uso de inseminación. ¿Y para inseminación qué necesitamos? Semen, el inseminador, la pistoleta, la vaca que le vamos a adaptar, pero necesitamos el tero, ¿no? Con el semen congelado. Y eso puede ir muchas fajotas. Sí, porque no se puede hacer lo que quiere Natalia. Entonces, prácticamente, en este brazo, yo llevo toda una finca. ¿Sí? Porque tengo las cantidades de pajuelas ahí de X cantidad de toros, que son beneficiosos, que no puedo tener per se en nuestra finca por la adaptación, y a través de eso incorporo esos genes, a través del uso ya de la reproducción. Esto es importante, aquí empezamos a ver Pokémon.
El máximo nivel de heterócido menor híbrido se obtiene en la F1, que fue el cruce que hiciste, ¿no? Y empezaste a ganar los 60.000. Producto del apareamiento entre dos individuos, especies, razas o leyes. El máximo nivel de heterosis, que yo voy a lograr en X cruzamiento va a ser ahí, en la F1. Evaluemos esto, para que te lo aprendáis y que lo expliquemos muchachos. Evaluemos esto. Vean que ¿qué estamos usando aquí? P y Q. Eso es que les recuerdo. Producción. Genética de población, ¿no? Sí. Ajá, que la fórmula era Marcela. P más No, Q P al Q. cuadrado. ¿No? No, solamente eso. P más Q al P más cuadrado. Q. Cuadrado. Es igual a P al cuadrado más 2PQ y Q al cuadrado. ¿Quién dio eso? Mira, sí, la Es que estudiante. estudié anoche. Yo sí le estoy creyendo ya que se estudió. Este me representa, este es el alelo. Ahí que están usando A. Anda ahí volando más. ¿Sí? Y este me representa Ah, este me representa heterócido. y este es recesivo. Recesivo. Lo tengamos en cuenta. Repasemos eso y ya estudio, pero no sé si lo vemos. Entonces, vean que la raza 1 y la raza 2. En la raza 1, que es un bogíndico, la frecuencia de A, es decir, el dominante, es P igual a 0.2. Es decir, el 2%, el 20%. Y de del alelo A, es decir, el recesivo, que es Q, es 0.8. En la raza 2, octavo, que estamos usando, la frecuencia del dominante es de 0.8, ven que es el contrario. Y la frecuencia del recesivo es 0.2. ¿Sí estamos viendo hasta ahí? Sí. Estamos entendiendo que ya eso es genética de población. Pero esto es un ejemplo para que entendamos qué pasa al yo cruzar el Holstein con el Brahman, el Cebú con el criollo. Si asumimos que ambas razas están en equilibrio, señora, lo que me preguntó, Mónica. Lo que me preguntó, asumimos que están en equilibrio. Entonces, la proporción de heterocigotos para la raza 1 es 2PQ, que es 0.2 por 0.2 por 0.8, me da 0.32. Esa va a ser la frecuencia del heterocigoto en esa raza. Y para la raza 2, que es la misma fórmula, pero cambian la frecuencia, entonces 0.8, 2 por 0.8 por 0.2 es igual a 0.32. Ven que las frecuencias son lo mismo, pero las frecuencias de los alelos son distintas. ¿Sí? El promedio de los heterocigotos es 0.32 más 0.32 entre 2, pues son dos razas, me da que la frecuencia del heterocigoto para ambas razas es de 32, de 0.32 la frecuencia, o 32%. ¿Sí? Ajá, vamos a producir la F1. Estos son razas puras, ¿no? Vamos a producir la F1 y hacer Holstein con el Brahman o el Cebú con el criollo. Producimos la raza pura. Vean que aquí estoy haciendo algo distinto. Ya estoy haciendo la tablita de Punnett, pero estoy usando frecuencia. Frecuencia de los alelos, ¿sí? Vamos a llorar. ¿Sí? Entonces, la frecuencia en la raza 1 era 0.2 y 0.8. La frecuencia en la raza 2 era 0.8 y 0.2. Respectivamente, al contrario. La vieja tablita de Punnett, entonces me dice que A grande con A grande me da el homocigoto dominante. Sí. El heterocigoto y el homocigoto recesivo. Si ven, es la misma proporción. Sí, pero diferente. ¿Sí? Solamente que estamos usando población y estamos usando la frecuencia de sus alelos en la población. ¿Sí? Entonces, si yo estoy pendiente del heterocigoto, porque estoy en este caso ahorita viendo la heterosis, que es proporcional a la heterocigosidad, a producir heterocido o híbrido. Es cierto, estoy prestando atención a esto, ¿no?
porque Tengo mi duda. ese cabrón. Ajá. Si yo sumo el 0.04 por el punto 64, me da 0.68. ¿Cierto? Entonces la frecuencia del heterocigoto pasó de 0.32 a 0.68. Entonces el porcentaje de heterocigoto que pasó de la F1 a 68%, el que estaba en un incremento del 36%, 68 menos 32, 36%. Eso fue lo que ganaste vos o lo que ganó aquel flaco por haber cruzado, ¿no? Esto es un ejemplo hipotético. Aplica para dos cosas. ¿Por qué lo restó? Porque vamos a sacar la diferencia. Ajá, lo que... Entonces, esta es la frecuencia del heterocigoto en la población inicial, que sería A con B. Y esta es la frecuencia del heterocigoto en la F1, el resultado de A y B. La diferencia fue 0,36 o 36%. Él aumentó 36% la frecuencia del heterocigoto por haber hecho ese cruce a través de esa frecuencia. Eso se traduce en heterócido o vigor híbrido. Ese es su heterócido o vigor híbrido. Ahí es donde viene la pregunta. No solamente es ahí, no solamente son las láminas, sino viene la pregunta de que ella se hizo. Miren, sigo cruzando y sigo cruzando y sigo cruzando y voy a tener más heterócido porque voy a seguir cruzando. Y por consiguiente voy a tener mejores resultados que el anterior. ¿Sí? Y por consiguiente voy a vender más kilos de carne, o más litros de leche, o más kilos de queso, y voy a producir más plata. Y entonces, ahora sí digo ello, el siguiente año yo voy a hablar con el dueño y le voy a decir que me dé un porcentaje de la producción porque esto no lo consigue en ningún lado. Cruzamos F1 con F1. Lo que yo dije que íbamos a hacer. Vemos la frecuencia que ya cambió. Ahora está en 0.5 en proporciones iguales, porque estamos cruzando F1 con F1 para producir la F2. Vean que la frecuencia ahora es del heterocigoto 0.25 y 0.25 sigue siendo lo mismo, ¿no? 1, 2, 1. Pero 0.25 más 0.25 me da 0.50. El anterior era ¿cuánto? 0.68. Y el anterior era 0.32, ¿no? Subimos, bajamos. Bajamos. Entonces vean que por aquí está. Note que el 50% se encuentra en medio camino entre el nivel de heterocigoto de la raza pura, que eran 32, y de la F1, que eran 68. ¿Cuánto había ganado la F1? A la mitad. ¿Cuánto había ganado la F1? Un 36%. 36%, ¿no? Si ese 36 lo partí por la mitad, te da 18. 32 y 68. Te da 18, ¿no? Sí, a la mitad. Ajá. Más el 32, que es la raza inicial con lo que vos estás comenzando, te da 50. Viste que está a mitad de camino de lo que ganó. Si lo hubiese ganado 70% de heterócido, hubiese quedado en 35. ¿Sí? Si lo hubiese ganado 40%, es decir, 0.4, hubiese quedado en 0.20. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo esa parte? Sí. Sí. Al haber cruzado la F1 para producir la F2, él perdió 50% de lo que había ganado. ¿Sí? Eso quiere decir que mejoraste, Perdiste. entonces el hombre no te va a dar el porcentaje. En la producción. Primero, vos dijiste que íbamos a mejorar. Siempre va a ser bueno entonces generar Así que si F1. vamos a pasar de, ¿cuánto era? 165 kilos. Y vamos a pasar a 175. 5 kilos, 10 kilos más, 15 kilos más. No pasó eso. Pasó Pasó ahorita para abajo. Entonces, en conclusión, por el nivel de heterosis expresado en la F1 se reduce la mitad. De haber pasado de F1 a F2 se redujo a la mitad. Eso es importante porque ya eso se denomina heterosis retenida. Otra palabra más. Ese 50% que perdió o ese 50% que ganó
que le quedó. Eso se llama heterosis retenida, que fue, en este caso, el 18. Ajá, y entonces ella pregunta, bueno, pero ahora sí cruzo la F2 con F2, ¿no va a haber una mezclita ahí? Si vamos a mejorar. ¿Qué ocurre cuando realizamos apareamientos interceros entre individuos F2 con F2? Continúa disminuyendo la heterosis y por lo tanto la heterocigosis y por lo tanto la heterosis. ¿Qué creemos? Disminuye. No saben. Disminuye. Va a seguir disminuyendo. ¿Va a seguir Disminuyendo. No, porque no estamos hablando de consanguinidad. No estamos hablando de consanguinidad. Estamos produciendo. Él literalmente la tenía al lado. La grande, ¿verdad? Está potente. No, parece correcto. Ah, no puedo ver esa Pobre. Es decir, profe, que si hubiesen sido consanguíneos, sigue bajando. Sí. ¿Por qué? Entonces aquí, ¿qué va a hacer usted? El F2 con F2, vamos a decir que esta F2 es el toro y esta F2 es la vaca. Los dos son F2. Pero como usted vio la clase de consanguinidad y hizo el pedigrí, y dijo, todo este rebaño que está aquí es F2. Pero yo esta vaca la puedo usar con este toro, y este toro, y esta vaca con este toro. ¿Por qué? Porque no son familia. Entonces yo evito la consanguinidad ahí, pero no evito este proceso. Pero, o sea, continúa la heterocigosis, pero el nivel de producción, Todo esto es al final producción. pero también va a bajar. Eso sí Eso va a le pasó a bajar. ella que perdió. Va a ir retrocediendo el nivel de producción. Eso sí, la Porque heterocigosis ella, no, ¿qué tenía? ya. Cuando dio el batacazo, que de una vez le hicieron el contrato, y la pusieron de jefe y le dieron la camioneta. A 8. En una finca Le también. dijeron, ¿qué manda? Porque hizo el cruzamiento de A con B y produjo la F1. Es decir, un cebú con un criollo. Jonathan. Y pasó de promedio, ella llegó así con data, con una presentación así, y le dijo, mira, vos tenés aquí una raza A, que daba 140, ¿no? 140. Y tenés otro individuo, te lo dividí en razas. Tenés una raza A que da 140, y tenés la raza B que te da 160, ¿no? Ajá. El promedio son 150. Bueno, yo ahora voy a realizar este grupo, que tengo aquí un ejemplito aquí, ¿ves? Esos 20 animales que tengo ahí son lo hice para que vos veas. Ese promedio yo lo detecté con 165. ¿Sí? Esos 165 es más que 140 y es más que 160. ¿Veis cómo usted mejora ya? Sin haber mejorado con el mismo alimento, bajo las mismas condiciones, en la misma finca, todo. La única diferencia es que yo llegué. Uno quedaba bravo el dueño. Ah, pero entonces ella viene y dice, y eso tenemos que seguirlo haciendo, porque ella se levantó en este momento y se fue. Antes que yo pusiera el ojo. Salió del salón. Se fue aquí. Ahí se fue. Entonces ven vos, que si te quedaste en la clase, dijiste, no, lo que pasó fue lo siguiente. Que al haber hecho ella eso, busca un criollo, en esa F1, ella produce esa mejora, es decir, un incremento de la heterosis, un incremento en características, en el caso peso de la estética. Pero esa era la compañera mía y yo vi cómo se paró y se fue. Lo que pasó es que cuando ella fue a cruzar F1 con F1 para producir la F2, evitó la consanguinidad, porque ya había visto la casa de consanguinidad, pero se le olvidó esta parte. Donde pierde la heterosis y el máximo nivel de heterosis es en la F1. ¿Sí? Entonces viene la pregunta esta, que es un no. Yo puedo seguir cruzando F2 con F2, evitando la consanguinidad, para producir la F3, F3 con F3, para producir la F4, F4 con F4, para producir la F5, y así sucesivamente. Que no voy a perder más heterosis. Ya la heterosis que iba a perder, la iba a perder. Y por eso esto se llama heterosis retenida, porque es la que retengo. Ah, si se me olvidó la parte de consanguinidad y empiezo a hacer consanguinidad, la vaina empieza para abajo. Entonces se mantiene ese 50% que ganó.
que en este caso sería 0.18. Entonces, gracias a estos sencillos es que hemos, y lo vieron en Zootecnia, distintas razas, el Brango, Chai, la Bravo, el Master, Master, el Cervo, y hay muchas más, solamente por nombrar algunos, donde esos cruzamientos ya empezamos a hacer razas. Por ejemplo, voy a hacer solamente este ejemplo aquí y después podemos hacer con otro. Siempre lo hago con esto. Brangus. El Brangus es el cruce de Brahman con Angus. ¿El Brahman qué? ¿Y el Angus qué? Carne. Tipo carne, un tauro, ¿no? Angus de carne. Ay, porque no tengo los tipos cárnicos aquí que cogen mejor. El Angus puro es mejor que el Brangus. Porque está súper aquí. ¿Ah? Pues no aguanta. Entonces la única manera que yo puedo hacer es teniéndola en un cierto nivel, ¿verdad?, de sangre taurina en ese individuo, en este ambiente, para que él me pueda producir, se reproduzca, produzca sus animales para matadero, porque al final va a producir carne, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Se lo voy a buscar. El girolando, otro ejemplo. 3 octavos Gin, 5 octavos Holstein. Correcto. Entonces, él lo utiliza para qué? Para Producción de leche. Producción de leche. Para que sea girolando, ya habíamos hablado, ¿no? Tiene que ser 5 octavos, 3 octavos. Entonces, yo a través de esta raza puedo tener genes cebuinos, como los cebú, como el gin, que son los genes de adaptación, y genes exóticos, o los genes de producción, como el Holstein, que va a hacer producción de leche. Y a través de que lo hice, cruzamiento. Los sistemas de cruzamiento deben estar orientados a sincronizar los recursos genéticos con los recursos disponibles en el ecosistema de manera sustentable y económica. Sustentable y económica. Ejemplo, entre más nivel de pureza hacia el Holstein, yo tengo que darle unas condiciones diferentes. Por consiguiente, yo tengo que hacer una inversión aún mayor. ¿Cierto? Salud. ¿Cierto o no? Cierto. Cierto. Tengo que darle mejor alimentación y eso es. Dinero. Tengo que darle mejor ambiente. Porque, por ejemplo, cuando yo tenía la pura Brahman, para hacer el extremo, yo no tenía que ponerle microaspersores, ventiladores, los sacaba a pastorero, los volvía a meter, listo. Ah, pero si yo tengo Holstein puro o tengo un 3/4 de Holstein, tengo que empezar a hablar. El pastorero no es en cualquier lado, el pastorero tiene que estar bueno, se me joden las patas. La alimentación no puede ser solamente pasto, eso no te va a producir lo que es. Eso es una alimentación, eso me requiere una inversión. Tengo que ponerle microaspersores, tengo que ponerle ventiladores a esos microaspersores, tengo que cuidar más la mastitis. Entonces, no puedo leñarlo con. Tengo que usar un leño mecánico. Entre mejor sea el leño mecánico, mejor va a ser la producción, y así sucesivamente. Todo eso es. Entonces tiene que ser sustentable y económico para que sea rentable. Entonces, a través de eso, ¿qué criterios vamos a utilizar para poder elegir un buen plan de cruzamiento? Primero, el mérito racial. ¿Qué me va a aportar la raza? ¿Por qué yo escogí un Holstein y no escogí un Angus para hacer esa finca en Machique de producción de leche? Porque Porque el Holstein quiere leche, entonces su mérito racial para las características que yo quiero, que sea producción de leche, tengo que irme para la raza que me va a dar leche, ¿no? Claro. Ah, no, yo quiero producir carne, tengo que irme para la raza que va a producir carne. Entonces elegir la raza adecuada. La disponibilidad de suficientes individuos de la raza seleccionada que garantice la variabilidad genética. Recuerden que en genética trabaja mucho con las diferencias, con la variación para poder seleccionar. Si todos son iguales, no podemos seleccionar, ¿no? Entonces, necesitamos esa variabilidad.
Por eso les hice referencia con ciertos animales que no hay una población extensa. Entonces, ¿dónde voy a agarrar yo? Prácticamente el mismo saco. La complementariedad racial, término propuesto por el Dr. Carver, se refiere a la producción de una descendencia más deseable mediante el cruzamiento de razas muy diferentes, que fue lo que hablamos. Una me va a proporcionar X características o X beneficios o X características deseables que no puedo tener al 100% del individuo aquí, y la otra me va a proporcionar otras características también deseables. Entonces una se complementa con la otra. Entonces voy a tener un individuo más productor, sea leche o sea carne, o de mejor calidad, son las características que yo esté deseando, que el que yo tengo en mi finca, pero también adaptado. Y se va a producir, se va a reproducir. ¿Sí?